En la historia de la aviación han existido varios ejemplos de creaciones experimentales que fueron cuestionadas por no alcanzar los estándares esperados por sus diseñadores. No obstante, un relato en particular nos ha llamado la atención. El Christmas Ballet es recordado no solo como uno de los peores trabajos de ingeniería aeronáutica jamás realizados, sino también como uno de los más irresponsables y crueles. Es que su creador, William Whitney Christmas, fue un estafador que, a finales de la Primera Guerra Mundial, logró convencer al gobierno norteamericano de que podía construir un avión de combate capaz de acabar con el conflicto. Pero esto no era más que una vil mentira. Christmas construyó dos prototipos de aviones llamados Bullet, o bala en inglés, que se suponía que debían ser mortíferos. Y así lo fueron, pero desgraciadamente para sus propios pilotos. El pobre trabajo de diseño y la aún peor ingeniería detrás del Christmas Ballet le costó la vida a dos aviadores honrados y llenó de dinero al infame William, quien pasó a la historia como el mayor charlatán que alguna vez vio su nombre asociado con un avión. Acompáñanos en una nueva entrega de Aviación Militar. En los comienzos de la aeronáutica, los creadores de aviones eran personas que no necesariamente habían estudiado ingeniería o incluso carecían de toda formación académica, pero que igualmente lograban llevar adelante proyectos para que la humanidad se alzara hacia los cielos. Tal fue el caso de los hermanos Wright, dos fabricantes de bicicletas que construyeron una de las primeras aeronaves de la historia, la cual pudo montar el viento durante varios minutos. Estos relatos de inventores pioneros como Carl Yato, Clement Ader y Richard Pearse nos muestran cómo fueron los experimentos para inventar el medio de transporte más utilizado para viajar largas distancias. No obstante, esta época también fue terreno fértil para muchos farsantes que, con poca moral y ningún respeto por la vida ni por la ciencia, intentaron enriquecerse con inventos fraudulentos. Tal fue el caso del infame William Whitney Christmas, un médico norteamericano que durante la Primera Guerra Mundial intentó incursionar en el diseño de aeronaves, o al menos eso aseguraba él. Sin ningún tipo de antecedente comprobable, Christmas logró convencer a varias personas que poseía el diseño de unos novedosos aviones militares de vanguardia, con los cuales se podría efectuar una misión secreta para secuestrar al Kaiser Guillermo II de Alemania y así poner fin a la Gran Guerra. Para comprender cómo fue que Christmas logró conseguir el dinero para llevar adelante su pobre desarrollo, debemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la aviación militar era algo muy novedoso durante la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las campañas aéreas consistieron en bombardeos efectuados desde globos aerostáticos, zeppelins, dirigibles o pequeños biplanos ligeros. La tecnología aún no era lo suficientemente avanzada como para desarrollar una fuerza aérea capaz de cambiar el rumbo de una batalla. Los primeros aviones, generalmente construidos en madera, no tenían la potencia para cargar explosivos con un peso suficiente para que fueran una ventaja táctica concreta. Recordemos también que a este conflicto se le conoce como la Guerra de Trincheras, ya que su escenario principal fueron los campos europeos. Pese a que no eran confiables, los aviones habían llegado para revolucionar al mundo, como en otras épocas habían hecho los barcos a vapor o los ferrocarriles. Por eso la mayoría de los ejércitos estaban abiertos a llevar a cabo todos los experimentos necesarios para lograr la supremacía aérea. Aquí entra en juego el segundo factor, y es algo que mencionamos antes. Los primeros diseñadores aeronáuticos no eran necesariamente profesionales. De hecho, hasta mediados del siglo XX, muchos creadores sin estudios formales pudieron desarrollar planos de vehículos y existen registros que demuestran que la Luftwaffe de Hitler reclutó inventores que lo hacían por hobby en aeroclubes. Los papiros no eran necesarios para ser considerado un ingeniero.
William Christmas había estudiado en la Academia Militar St. John en la Universidad de Virginia, donde se graduó como médico, y luego en la Universidad George Washington, donde cursó una maestría y su título como doctor en medicina. Para 1905, el norteamericano había completado su formación, aunque nunca se supo nada de él hasta 1910, cuando fundó la compañía aérea Christmas. Según sus propias palabras, en 1908 había desarrollado un avión completamente funcional llamado Red Bird, aunque el prototipo resultó destruido en un accidente. William nunca pudo aportar pruebas de que esta aeronave realmente hubiera existido. No obstante, su título de doctor le abrió muchas puertas. Fue así que en 1918, en plena Guerra Mundial, Christmas se presentó en las oficinas de la Continental Aircraft Company, una pequeña empresa de ingeniería aeronáutica que solo había construido un modelo, el biplano Continental KB-1. Allí les aseguró a los dueños de la compañía que había diseñado los planos de un avión militar monoplano de vanguardia llamado Bullet. Este vehículo, según William, tendría un gran rango operacional de unos 885 kilómetros, así como una impresionante velocidad máxima de 175 kilómetros por hora. Estos números pueden resultar mínimos en la actualidad, pero en su época eran las mayores características que se podían encontrar en un avión. Pero la aeronave no era lo único en lo que había pensado Christmas. El Bullet nació para formar parte de un ambicioso plan del estadounidense para secuestrar al Kaiser Guillermo II, el último emperador alemán, y así poner fin a la guerra. Por más descabellado que suene, la compañía Continental decidió apostar por el médico. Y no solo eso, sino que llevaron el proyecto al ejército norteamericano, que increíblemente también decidió participar en el desarrollo de los aviones. Para fines de 1918, el primer Christmas Bullet estaba terminado. Decir que era un avión ya sería un halago. El vehículo estaba compuesto principalmente de madera, contaba con un diseño monoplano cantilever y carecía de cualquier forma aerodinámica que ayudara a compensar la resistencia del viento. Tenía un largo de 6,40 metros y una envergadura de 8,53 metros. Vacío pesaba 826 kilogramos y con carga de combustible 953, lo que supuestamente le brindaba la capacidad de viajar 885 kilómetros a una velocidad superior a los 170 kilómetros por hora. Para sus pruebas utilizó un motor Liberty 6, brindado por el ejército norteamericano. Solo por su apariencia, el Bullet demostraba una enorme carencia en cuanto a seguridad para el piloto, aunque Christmas aseguraba que el avión no tenía ningún problema en ese sentido. Esas sospechas se confirmaron de la peor manera, cuando en enero de 1919, mientras el Bullet realizaba su primer vuelo, las alas se desprendieron del fuselaje, que cayó a tierra matando al piloto Cuthbert Mills. Lo siniestro de todo esto es que, pese a la muerte del aviador, Christmas publicó que el resultado de la prueba había sido un éxito. Incluso William diseñó una nueva versión del Bullet, pero en vez de ser monoplaza, tendría espacio para un piloto y 2 acompañantes. El resultado de su prueba de vuelo fue igual de trágico y el teniente Allington Joyce Jolly perdió la vida. El proyecto Christmas Bullet fue cancelado. La empresa Continental se alejó del médico y el ejército rechazó todos sus pedidos. Pese a haber visto con sus propios ojos cómo 2 aviadores morían por sus malas decisiones de diseño, William Christmas continuó presentando ideas para aviones imposibles sin ningún remordimiento. Jamás debió dar cuenta de sus acciones y falleció a los 94 años, mientras todavía aseguraba que él había inventado el alerón de los aviones modernos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.